Los Miserables. Tercera parte. Marius. Libro octavo. El mal pobre. Tercera sesión de lectura o tercera parte de este libro octavo de 3. Ya con esto finalizamos el libro octavo. Capítulo 11. Las dos sillas de Marius frente a frente. De súbito, la lejana y melancólica vibración de una campana hizo temblar los vidrios. Daban las 6 en Saint-Médard. Jondrette marcó cada campanada con un movimiento de cabeza. Cuando dio la sexta, despabiló la vela con los dedos. Después se puso a andar por el cuarto, escuchó en el corredor, se paseó y escuchó nuevamente. «Con tal que venga», masculló, y se volvió a sentar. Apenas se había sentado, se abrió la puerta. La Jondrette la había abierto y permanecía en el corredor, haciendo una horrible mueca amable, iluminada de abajo arriba por uno de los agujeros del farol. «Entrad, mi bienhechor», dijo Jondrette, levantándose precipitadamente. Apareció en la puerta el señor Blanco. Tenía una expresión de serenidad que lo hacía singularmente venerable. Puso sobre la mesa 4 luises y dijo: «Señor Fabantou, aquí tenéis para el alquiler y para vuestras primeras necesidades. Después ya veremos». «Dios os lo pague, mi generoso bienhechor», dijo Jondrette, y acercándose rápidamente a su mujer añadió: «Despide el coche». La mujer desapareció en tanto que el marido ofrecía una silla al señor Blanco, y poco después volvió a aparecer y le dijo al oído: «Ya está». La nieve que había caído todo el día era tan espesa que no se oyó el carruaje llegar ni marcharse. El señor Blanco se sentó y Jondrette se sentó frente a él. La escena era siniestra. El lector puede imaginar lo que era esa noche helada, la soledad de las calles donde no pasaba un alma, el caserón Gorbeau casi en ruinas y sumido en el más profundo silencio de horror y de sombra. Y en medio de esa sombra, el cuchitril de Jondrette iluminado solo por una vela, donde 2 hombres estaban sentados ante una mesa. El señor Blanco, tranquilo; Jondrette, sonriente y aterrador. La Jondrette, la madre loba, en un rincón, y detrás del tabique, Marius, invisible, de pie, sin perder una palabra ni un movimiento al acecho, empuñando la pistola. Marius sentía la emoción de aquel horror, pero no experimentaba ningún temor. «Detendré a este miserable cuando quiera», pensaba. Sabía que la policía estaba emboscada en los alrededores, esperando la señal convenida. El señor Blanco volvió la vista hacia los 2 camastros vacíos. «¿Cómo está la pobre niña herida?», preguntó. «Mal», respondió Jondrette con una sonrisa de tristeza. «Muy mal, mi digno señor. Su hermana mayor la ha llevado para que la curen». «La señora Fabantou parece algo mejor que esta mañana». «Está muriéndose, señor», repuso Jondrette. «Pero, ¿qué queréis? Es tan animosa esa mujer que no es mujer, es un güey». La Jondrette, halagada por el cumplido, exclamó con un melindre de fiera acariciada: «¡Ah, Jondrette, eres demasiado bueno conmigo!» «Jondrette», exclamó el señor Blanco, «yo creía que os llamabais Fabantou». «Fabantou alias Jondrette», replicó vivamente el marido, «es un apodo de artista». Y empezó a relatar las peripecias de su carrera teatral. En ese momento, Marius alzó los ojos y vio en el fondo del cuarto un bulto que hasta entonces no había visto. Acababa de entrar un hombre sigilosamente. Se sentó en silencio y con los brazos cruzados sobre la cama más próxima, y como estaba detrás de la Jondrette, solo se le distinguía confusamente. Tenía la cara tiznada de negro. Esa especie de instinto magnético que advierte a la mirada hizo que el señor Blanco se volviese casi al mismo tiempo que Marius y no pudo reprimir un movimiento de sorpresa. «¿Quién es ese hombre?», preguntó. «Ese», exclamó Jondrette, «es un vecino, no le hagáis caso». «Perdonad, ¿de qué me hablabais, señor Fabantou?». «Os decía, mi venerable protector».
contestó Jondrette apoyando los codos en la mesa y fijando en el señor Blanco una mirada tierna, semejante a la de la serpiente boa. Os decía que tenía un cuadro en venta. Hizo la puerta un ligero ruido. Un hombre acababa de entrar y se sentó junto al otro. Tenía la cara tiznada con tinta a hollín, como el primero. Aun cuando aquel hombre, más bien que entrar, se deslizó por el cuarto, no pudo impedir que el señor Blanco lo viera. No os preocupéis, dijo Jondrette, son personas de la casa. Decía pues que me quedaba un cuadro muy valioso. Vedlo, caballero, vedlo. Se levantó, se dirigió a la pared contra la cual estaba apoyado un bastidor. Era, en efecto, una cosa que se parecía a un cuadro, iluminado apenas por la luz de la vela. Marius no podía distinguir nada, porque Jondrette se había colocado entre el cuadro y él. ¿Qué es eso?, preguntó el señor Blanco. Jondrette exclamó: «¡Una obra maestra! Un cuadro de gran precio, mi bienhechor. Lo quiero tanto como a mis hijas. Despierta en mí tantos recuerdos. Pero yo no me desdigo de lo dicho. Estoy tan necesitado de dinero que me desharé de él». Fuese casualidad, fuese que hubiera en él un principio de inquietud al examinar el cuadro, el señor Blanco volvió la vista hacia el interior de la habitación. Había ahora 4 hombres, 3 sentados en la cama y uno en pie cerca de la puerta, todos con los rostros tiznados. Uno de los que estaban en la cama se apoyaba en la pared y tenía los ojos cerrados. Se hubiera dicho que dormía. Era viejo y su cara negra rodeada de cabellos blancos era horrible. Jondrette observó que la mirada del señor Blanco se fijaba en esos hombres. «Son amigos, vecinos», dijo. «Están tiznados porque trabajan con el carbón. Son desollinadores. No hagáis caso de ellos, mi bienhechor. Pero compradme mi cuadro. Compadeceos de mi miseria. No os lo venderé caro. A vuestro ver. ¿Cuánto vale?» «Pero», dijo el señor Blanco, mirando a Jondrette con ceño y como hombre que se ponía en guardia, «eso no es más que una muestra de taberna y valdrá unos 3 francos. Jondrette replicó con amabilidad: «¿Tenéis ahí vuestra cartera?» «Me contentaré con 1000 escudos». El señor Blanco se levantó, apoyó la espalda en la pared y paseó rápidamente su mirada por el cuarto. Tenía a Jondrette a su izquierda, del lado de la ventana, y la Jondrette y los 4 hombres a la derecha, por el lado de la puerta. Los 4 hombres no pestañeaban y ni siquiera parecían verle. Jondrette había comenzado de nuevo su arenga con acento tan plañidero, miradas tan vagas y entonación tan lastimera que el señor Blanco podía creer muy bien que la miseria lo había vuelto loco. «Si no me compráis el cuadro, mi querido bienhechor», decía Jondrette, «no tengo ya recursos para vivir y no me queda más que tirarme al río». Al hablar, Jondrette no miraba al señor Blanco. La mirada del señor Blanco estaba fija en Jondrette y la de Jondrette en la puerta. De repente, su apagada pupila se iluminó con un horrible fulgor. Se enderezó con el semblante descompuesto. Dio un paso hacia el señor Blanco y le gritó con voz tonante: «¿Me reconocéis?». Capítulo 12. La emboscada. La puerta del desván acababa de abrirse bruscamente para dar paso a 3 hombres con camisas de tela azul, cubiertas las caras con máscaras de papel negro. El primero era flaco y portaba un largo garrote de hierro. El segundo, una especie de coloso, llevaba una maza para matar bueyes. El tercero, menos delgado que el primero y menos macizo que el segundo, empuñaba una enorme llave robada de alguna puerta de prisión. Parecía que Jondrette esperaba la llegada de estos hombres. Se inició un diálogo rápido entre él y el hombre flaco que llevaba un garrote. «¿Está todo pronto?» «Sí», contestó el flaco. «¿Dónde está Montparnasse?» «El joven galán se ha quedado conversando con vuestra hija mayor». «¿Hay abajo un cabriolé?» «Sí». «¿Está enganchado el carricoche?» «Enganchado está». «¿Con 2 buenos caballos?» «Excelentes». «Espera, ¿dónde he dicho que espere?» «Sí». «Espera, ¿dónde he dicho que espere?» «Sí». «Bien», dijo Jondrette.
El señor Blanco estaba muy pálido. Miraba todos los objetos de la cueva en torno suyo, como hombre que comprende dónde ha caído, y su mirada atenta se dirigía sucesivamente hacia todas las cabezas de los que lo rodeaban. Estaba sorprendido, pero sin que hubiese nada en él parecido al miedo. Este anciano tan valiente ante aquel peligro enorgullecía a Marius. Al fin y al cabo, era el padre de la mujer amada. Marius pensó que en pocos segundos llegaría el momento de intervenir y levantó la mano derecha en dirección al corredor, listo a lanzar su disparo. 3 de los hombres que Jondrette llamaba desollinadores sacaron del montón de hierros algunos implementos. Uno tomó unas grandes tijeras, el otro unas tenazas y el tercero un martillo. Terminado el coloquio con el hombre del garrote, Jondrette se volvió de nuevo hacia el señor Blanco y repitió su pregunta, acompañándola con esa risa baja, contenida y terrible que le era peculiar. ¿No me reconocéis? No. Entonces Jondrette se inclinó por encima de la vela, cruzó los brazos, aproximó su mandíbula angulosa y feroz al rostro sereno del señor Blanco, acercándoselo lo más posible sin que éste se echara hacia atrás, en una postura de fiera salvaje que se apronta a morder, y le gritó: «No me llamo Fauntou, ni me llamo Jondrette. Me llamo Thénardier. Soy el posadero de Montfermil. ¿Oís bien? Thénardier. ¿Me conocéis ahora?» Un imperceptible rubor pasó por la frente del señor Blanco, que contestó sin que la voz le temblara, sin alzarla con su acostumbrada afabilidad: «Tampoco». Marius no oyó esta respuesta. Parecía herido por un rayo. En el momento en que Jondrette había dicho «me llamo Thénardier», Marius había estremecido y había tenido que apoyarse en la pared, como si hubiera sentido el frío de una espada que le atravesara el corazón. Luego su brazo derecho, pronto a dar la señal, había bajado lentamente, y en el momento en que Jondrette había repetido «¿Oís bien, Thénardier?», los desfallecidos dedos de Marius habían estado a punto de dejar caer la pistola. Jondrette, al confesar quién era, no había conmovido al señor Blanco, pero había trastornado a Marius. La recomendación sagrada de su padre retumbaba en sus oídos. El nombre de Thénardier formaba parte de su alma, se mezclaba con el nombre de su padre dentro del culto que tenía a su memoria. ¿Cómo? ¿Era aquel el Thénardier, el posadero de Montfermil, a quien había buscado en vano durante largo tiempo? Lo hallaba al fin. Pero, ¿qué hallaba? El salvador de su padre era un bandido. Aquel hombre por el que Marius hubiera querido sacrificarse era un monstruo. Aquel salvador del coronel Pontmercy estaba a punto de cometer un asesinato. ¿Y el asesinato de quién, gran Dios? ¡Qué fatalidad! ¡Qué amarga burla de la suerte! Su padre le decía «socorre a Thénardier», y él contestaba a esta voz adorada y santa, destruyendo a Thénardier. Pero, por otra parte, ¿cómo asistir a aquel asesinato premeditado y no impedirlo? ¿Cómo condenar a la víctima y salvar al asesino? ¿Le debía gratitud a semejante miserable? ¿Qué partido elegir? ¿Faltar al testamento de su padre o dejar que se consumara un crimen? Todo estaba en sus manos. Pero no tuvo tiempo de pensar, pues la escena que tenía ante sus ojos se precipitó con furia. Thénardier, a quien ya no nombraremos de otro modo, se paseaba por delante de la mesa en una especie de extravío y de triunfo frenético. Cogió el candelero y lo colocó sobre la chimenea, dando con él un golpe tan violento que la vela estuvo a punto de apagarse y la pared quedó salpicada de sebo.
Luego se volvió hacia el señor Blanco y más bien vomitó que pronunció estas palabras. Al fin os encuentro, señor filántropo, señor millonario raido, señor regalador de muñecas, viejo imbécil. ¿No me conocéis? ¿No sois vos quien fue a Montfermil a mi posada hace 8 años, la noche de Navidad de 1823? ¿No sois vos quien se llevó a mi casa a la hija de Fantina de la Londra? ¿No sois vos el que llevaba un paquete lleno de trapos en la mano como el de esta mañana? Mira, mujer, parece que es tu manía llevar a las casas paquetes llenos de medias de lana. ¡El viejo caritativo! ¡Yo sí que os reconozco! Se detuvo y pareció hablar consigo mismo. Luego golpeó con fuerza la mesa y gritó: ¡Con ese aire bonachón! ¡Demonios! En otro tiempo os burlastes de mí. Sois causa de todas mis desgracias. Por 1500 francos comprasteis una muchacha que yo tenía, que seguramente era de gente rica, que me había producido ya mucho dinero y a costa de la cual debía vivir toda mi vida. Una niña que me hubiera indemnizado de todo lo perdido en ese abominable bodegón. ¡Cretino! Y ahora me trae 4 malos Luises. ¡Canalla! Ni aún ha tenido la generosidad para llegar a los 100 francos. Pero yo me reía y pensaba: te tengo, estúpido. Esta mañana te lamía las manos, pero esta noche te arrancaré el corazón. Thénardier cayó. Se ahogaba. Su pecho mezquino y angosto resollaba como el fuelle de una fragua. Su mirada estaba llena de esa innoble felicidad de una criatura débil, cruel y cobarde que consigue al fin echar por tierra al que ha temido. El señor Blanco no lo interrumpió, pero le dijo cuando acabó: no sé lo que queréis decir. Os equivocáis. Soy un hombre pobre y nada más lejano de mí que ser millonario. No os conozco. Creo que me tomáis por otro. ¡Ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! Gritó Thénardier. ¿Os empeñáis en seguir la broma? ¡Ah! Palabras vanas, mi viejo. ¿Con que no me recordáis? ¿Con que no sabéis quién soy? Perdonad, respondió el señor Blanco con gran gentileza que tenía en tal momento algo de extraño y poderoso. Ya veo que sois un bandido. Al oír esto, Thénardier tomó la silla como si la fuera a quebrar con las manos. ¡Bandido! Sí, soy bandido como me llamáis vosotros los ricos. Claro, es cierto, me he arruinado, estoy escondido, no tengo pan, no tengo un centavo. Soy un bandido. Hace 3 días que no como. Soy un bandido. Vosotros os calentáis los pies en la chimenea, tenéis abrigos forrados, habitáis mansiones con portero, coméis trufas y cuando queréis saber si hace frío, consultáis el periódico. Nosotros somos los termómetros. Para saber si hace frío no tenemos que consultar a nadie. Sentimos helar la sangre en las venas y el hielo llegamos al corazón. Y entonces decimos: no hay Dios. Y vosotros venís a nuestras cavernas a llamarnos bandidos. Aquí Thénardier se aproximó a los hombres que estaban cerca de la puerta y agregó con un estremecimiento: cuando pienso que se atreve a hablarme como a un zapatero remendón. Luego se dirigió nuevamente al señor Blanco con renovada furia: y sabed también esto, señor filántropo. Yo no soy un hombre cualquiera cuyo nombre se ignora, que va a robar niños a las casas. Yo soy un soldado francés. Yo debiera estar condecorado. Yo estuve en Waterloo y salvé en la batalla a un general llamado el Conde Pontmercy. Este cuadro que veis y que ha sido pintado por David, ¿sabéis lo que representa? Pues a mí
Yo tengo sobre los hombros al general Pontmercy y lo llevo a través de la metralla. Esa es la historia. Ese general nunca quiso nada por mí. No valía más que los otros. No por eso dejé de salvarle la vida poniendo en peligro la mía. Y ahora que he tenido la bondad de deciros todo esto, acabemos. Necesito dinero. Muchísimo dinero. ¡O os extermino por los 1000 demonios! Marius había recuperado algún dominio sobre sus angustias y escuchaba. La última posibilidad de duda acababa de desvanecerse. Era aquel efectivamente el Thénardier del testamento. Marius se estremeció al oír la reconvención de ingratitud dirigida a su padre y que él estaba a punto de justificar tan fatalmente. Su perplejidad no hacía más que redoblarse. El famoso cuadro de David no era, como el lector adivinará, otra cosa que la muestra de la taberna pintada por el propio Thénardier. Hacía algunos instantes que el señor Blanco parecía seguir y espiar todos los movimientos de Thénardier, el cual, cegado y deslumbrado por su propia rabia, iba y venía por el cuarto con la confianza de tener la puerta guardada, de estar armado contra un hombre desarmado y de ser 9 contra 1, aun suponiendo que la Thénardier no se contase más que por un hombre. Al terminar de hablar, Thénardier daba la espalda al señor Blanco. Este aprovechó la ocasión, empujó con el pie la silla, la mesa con la mano y de un salto, con prodigiosa agilidad, antes que Thénardier hubiera tenido tiempo de volverse, estaba en la ventana. Abrirla, escalarla, meter una pierna por ella fue obra de un momento. Ya tenía la mitad del cuerpo fuera cuando 6 robustos puños lo cogieron y lo volvieron a meter enérgicamente en el antro. Eran los 3 desollinadores que se habían lanzado sobre él. Uno de ellos levantaba sobre la cabeza del señor Blanco una especie de masa formada por 2 bolas de plomo en los 2 extremos de una barra de hierro. Marius no pudo resistir ese espectáculo. «Padre mío», pensó, «perdonadme». Y su dedo buscó el gatillo de la pistola. Iba ya a salir el tiro cuando la voz de Thénardier gritó: «¡No le hagáis daño!» Y un puñetazo derribó al hombre de la masa. Aquella tentativa desesperada de la víctima, en vez de exasperar a Thénardier, lo había calmado. «Vosotros», añadió, «registradlo». El señor Blanco parecía haber renunciado a toda resistencia. Se le registró. No tenía más que una bolsa de cuero que contenía 6 francos y su pañuelo. Thénardier se guardó el pañuelo en el bolsillo. «¿No hay cartera?», preguntó. «Mi reloj». Thénardier fue al rincón y allí cogió un paquete de cuerdas que les arrojó. «Atadle al banquillo», dijo. Y viendo al viejo que permanecía tendido en medio del cuarto después del puñetazo que el señor Blanco le había dado, y notando que no se movía: «¿Acaso está muerto, Boulatruelle?», preguntó. «No», contestó el del garrote, «estaba borracho». «Barredle a un rincón», dijo Thénardier. Empujaron al borracho con el pie cerca del montón de hierros. «Babet, ¿por qué has traído tanta gente?», dijo Thénardier por lo bajo al hombre del garrote. «No era necesario». «¿Qué queréis? Todos han querido ser de la partida. Los tiempos son malos y apenas se hacen negocios». El camastro en que habían tirado al señor Blanco era una especie de cama de hospital, sostenida por un par de banquillos de madera y toscamente labrada. El señor Blanco dejó que hicieran de él lo que quisieran. Los ladrones lo ataron sólidamente, de pie, y con los pies sujetos al banquillo más distante de la ventana y más cercano a la chimenea. Cuando terminaron el último nudo, Thénardier cogió una silla y fue a sentarse casi enfrente del señor Blanco. Se había transformado en algunos instantes. Su fisonomía había pasado de la violencia desenfrenada a la dulzura tranquila y astuta. Marius apenas podía conocer en esa sonrisa cortés la boca casi bestial que momentos antes echaba espuma. Contemplaba estupefacto aquella metamorfosis fantástica e inquietante. «Caballero»,
dijo Thénardier, y apartando con el gesto a los ladrones que aún tenía puesta la mano sobre el señor Blanco, añadió: «Apartaos un poco y dejadme hablar con este caballero». Todos se retiraron hacia la puerta y él continuó: «Caballero, habéis hecho mal en querer saltar por la ventana, porque habríais podido romperos una pierna. Ahora, si lo permitís, vamos a hablar tranquilamente. Ante todo, debo daros cuenta de una observación que he hecho, y es que todavía no habéis lanzado el menor grito. Os felicito por ello y voy a deciros lo que deduzco. Cuando se grita, mi buen señor, ¿quién acude? La policía. Y después de la policía, la justicia. Pues bien, vos no habéis gritado. Es que os interesa muy poco que acudan la justicia y la policía. Hace tiempo que sospecho que tenéis algún interés en ocultar alguna cosa. Por nuestra parte, tenemos el mismo interés, con que podemos entendernos». La fundada observación de Thénardier oscurecía aún más para Marius las misteriosas sombras bajo las cuales se ocultaba aquella figura grave y extraña a la que Courfeyrac había puesto el apodo de señor Blanco. Pero no podía sino admirar en semejante momento aquel rostro soberbiamente impasible y melancólico. Era, evidentemente, un alma que no sabía lo que era la desesperación. Era uno de esos hombres que dominan las situaciones extremas. Thénardier se levantó sin afección, fue a la chimenea, separó el biombo y dejó al descubierto el brasero lleno de ardientes brasas, donde el prisionero podía ver perfectamente el cincel al rojo. Luego volvió a sentarse cerca del señor Blanco. «Continúo», dijo. «Podemos entendernos. Arreglemos esto amistosamente. Hice mal en incomodarme hace poco. No sé dónde tenía la cabeza. He ido demasiado lejos y he dicho mil locuras. Por ejemplo, porque soy millonario, os he dicho que exigía dinero, mucho dinero, enorme cantidad de dinero. Esto no sería razonable. Tenéis la suerte de ser rico, pero tendréis vuestras obligaciones. ¿Quién no tiene las suyas? No quiero arruinaros. Al fin y al cabo, yo no soy un desollador. Mirad, yo cedo algo y hago un sacrificio por mi parte. Necesito solamente 200.000 francos. El señor Blanco no dijo una palabra. Thénardier prosiguió: «Una vez fuera de vuestro bolsillo esa bagatela, os respondo de que todo ha concluido y de que no tenéis que temer ni lo más mínimo. Me diréis: pero yo no tengo aquí 200.000 francos. ¡Oh! No soy exagerado, no exijo eso. Solo os pido una cosa. Tened la bondad de escribir lo que voy a dictaros». Colocó un papel y una pluma delante del señor Blanco. «Escribid», dijo. El prisionero habló por fin. «¿Cómo queréis que escriba si estoy atado?» «Es cierto, perdonad», dijo Thénardier. «Tenéis mucha razón». Y ordenó: «Desatad el brazo derecho del señor». Cuando vio libre la mano derecha del prisionero, Thénardier mojó la punta en el tintero y se la presentó. «Notad bien que estáis en nuestro poder», dijo, «a nuestra discreción, que ningún poder humano puede sacaros de aquí, y que nos afligiría verdaderamente el vernos obligados a recurrir a desagradables extremos. No sé ni vuestro nombre, ni las señas de vuestra casa, pero os prevengo que seguiréis atado aquí hasta que vuelva la persona encargada de llevar esta carta. Ahora dignaos a escribir». El señor Blanco cogió la pluma. Thénardier comenzó a dictar. «Hija mía». El prisionero se estremeció y alzó los ojos hacia Thénardier. «Poned mejor, mi querida hija», dijo Thénardier. El señor Blanco obedeció.
La tuteáis, ¿verdad? ¿A quién? A la niña, caramba. No entiendo lo que queréis decir. No importa, gruñó Thenardier y continuó. Escribid. Ven al momento. Te necesito. La persona que lo entregará esta carta está encargada de conducirte a donde yo estoy. Te espero. Ven con confianza. El señor Blanco había escrito todo. Thenardier añadió: borrad, ven con confianza. Eso podría hacer suponer que la cosa no es natural y que la desconfianza es posible. El señor Blanco borró las 3 palabras. Ahora, prosiguió Thenardier, firmad. ¿Cómo os llamáis? El prisionero dejó la pluma y preguntó: ¿para quién es esta carta? Ya lo sabéis, respondió Thenardier. Para la niña. Era evidente que Thenardier evitaba nombrar a la joven de que se trataba. Decía la alondra, decía la niña, pero no pronunciaba el nombre. Precaución de hombre hábil que guarda su secreto delante de sus cómplices. Decir el nombre hubiera sido entregarles todo el negocio y darles a conocer más de lo que tenían necesidad de saber. Replicó: firmad. ¿Cuál es vuestro nombre? Urbano Fabre, dijo el prisionero con serena decisión. Thenardier, con el movimiento propio de un gato, se metió la mano en el bolsillo y sacó el pañuelo del señor Blanco. Buscó la marca y se aproximó a la luz. UF, eso es. Urbano Fabre. Pues bien, firmad UF. El prisionero firmó. Como hacen falta las 2 manos para cerrar la carta, dádmela. La cerraré yo. Hecho esto, Thenardier añadió: poned en el sobre, señorita Fabre. Como no habéis mentido al decir vuestro nombre, tampoco mentiréis con vuestras señas. Ponedlas vos mismo. El prisionero permaneció un momento pensativo. Luego cogió la pluma y escribió: señorita Fabre, casa del señor Urbano Fabre, calle Saint-Dominique d'Enfer, número 17. Thenardier cogió la carta con una especie de convulsión febril. ¡Mujer!, gritó. La Thenardier acudió. Tomad esta carta. Ya sabéis lo que tienes que hacer. Abajo hay un cabriolé esperándote. Parte de inmediato y vuelve volando. Y dirigiéndose al hombre de la masa añadió: tú, acompaña a la ciudadana. Irás en la parte trasera. ¿Recuerdas dónde dejé el carricoche? Sí, contestó el hombre, y dejando su masa en un rincón siguió a la Thenardier. Cuando ya se iban, Thenardier sacó la cabeza por la puerta entreabierta y gritó en el corredor: ¡cuidado con perder la carta! Piensa que llevas en ella 200.000 francos. Tranquilo, respondió la voz ronca de su mujer. ¡Me la puse en la panza! Un minuto después se sintió el chasquido del látigo del cochero. Bien, masculló Thenardier. Van a buen paso. Con ese galope, la ciudadana estará de vuelta en 3/4 de hora más. Acercó una silla a la chimenea y se sentó cruzando los brazos y apoyando sus botas enlodadas en el brasero. Tengo frío en los pies, dijo. Una sombría calma había sucedido al feroz estrépito que llenaba el desván momentos antes. No se oía más ruido que la respiración acompasada del borracho que dormía en el suelo. Marius esperaba con ansiedad siempre creciente. El enigma era más impenetrable que nunca. ¿Quién era aquella niña a quien Thenardier había llamado la alondra? ¿Era su Úrsula? Pero el señor Blanco había dicho que no la conocía. Por otra parte, las 2 letras, UF, estaban explicadas. Era Urbano Fabre, y Úrsula no se llamaba ya Úrsula. Esto era lo único que Marius veía con mayor claridad. De cualquier modo, decía. De cualquier modo, decía, si la alondra es ella, la veré, porque la Thenardier va a traerla aquí. Entonces todo acabará. Daré mi vida y mi sangre si es preciso, pero la libertaré. Nada me detendrá.
Pasó así media hora. Thénardier parecía absorto en una tenebrosa meditación. El prisionero no se movía. Sin embargo, Marius creía oír por intervalos y desde hacía algunos instantes un pequeño ruido sordo hacia el lado donde éste se hallaba. De improviso, Thénardier dijo al señor Blanco con un tono duro: «Señor Fabre, escuchad lo que voy a deciros». Estas pocas palabras parecían dar principio a una aclaración que despejaría el misterio. Marius prestó oído. Thénardier continuó: «Mi mujer va a volver. No os impacientéis. Estoy convencido de que la alondra es vuestra hija y sé que querréis protegerla. Con vuestra carta mi mujer la irá a buscar. Le ordené que se vistiera como la habéis visto para inspirarle confianza y así la niña la seguirá sin dificultad. Vendrán ambas en el cabriolé con mi amigo detrás. En cierto lugar hay un carricoche con 2 buenos caballos. Allí subirá vuestra hija acompañada de mi camarada y mi mujer volverá aquí a decirnos todo va bien. En cuanto a vuestra hija, no se le hará ningún daño. El carricoche la llevará a un sitio donde estará tranquila. Y en cuanto me hayáis dado esos miserables 200.000 francos, os será devuelta. Si hacéis que me prendan, mi camarada dará el golpe de gracia a la alondra y todo habrá concluido». Imágenes espantosas pasaron por la imaginación de Marius. ¿Cómo? ¿Aquella joven a quien raptaban no iba a ser llevada allí? ¿Uno de aquellos monstruos iba a esconderla en la oscuridad? ¿Dónde? Marius sentía paralizársele los latidos de su corazón. ¿Qué hacer? ¿Disparar el tiro? ¿Poner en manos de la justicia a todos aquellos miserables? Pero no por eso dejaría a la joven de estar en poder de ese horrible hombre del garrote. Y Marius pensaba en estas palabras de Thénardier cuya sangrienta significación entreveía: «Si me hacéis prender, mi camarada dará el golpe de gracia a la alondra». Ahora ya no lo detenía solo el testamento del coronel, sino también el peligro en que estaba la que amaba. Esta aterrante situación duraba ya hacía más de una hora. En medio del silencio se oyó el ruido de la puerta de la calle, que se abría y luego se cerraba. El prisionero hizo un movimiento en sus ligaduras. «Aquí está la ciudadana», dijo Thénardier. Apenas acababa de hablar cuando la Thénardier se precipitó en el cuarto, amoratada, jadeante, sofocada, llameantes los ojos. «¡Señas falsas!», gritó. El bandido que había ido con ella entró detrás. «¿Señas falsas?», repitió Thénardier. La mujer replicó: «Nadie. En la calle de Saint-Dominique, número 17, no vive ningún Urbano Fabre». La Thénardier se interrumpió para recuperar el aliento y luego continuó cesando. «Thénardier, eres demasiado bueno. Ese viejo lo engañó. Si fuera yo, lo habría cortado en 4 para empezar, y si se portaba mal, lo habría hecho hervir vivo. Y que diga dónde está esa niña y dónde está la pasta. Hay que hacerlo. Mire que dar señas falsas el viejo infame». Marius respiró. Ella, Úrsula o la alondra, aquella a quien no sabía cómo llamar, estaba a salvo. Thénardier dijo al prisionero con una inflexión de voz lenta y singularmente feroz: «Señas falsas. ¿Qué es, pues, lo que esperabas?» «¡Ganar tiempo!», gritó el prisionero con voz tonante, y al mismo instante sacudió sus ataduras. Estaban cortadas. El prisionero solo estaba sujeto a la cama por una pierna. Antes de que los 7 hombres hubiesen tenido tiempo de comprender la situación y de lanzarse sobre él, el señor Blanco se inclinó hacia la chimenea, extendió la mano hacia el brasero y levantó por encima de su cabeza el cincel hecho ascua. Es probable que cuando los bandidos registraron al prisionero, este llevara consigo una moneda de las que cortan y pulen los presidiarios, con infinita paciencia, hasta darles una forma especial para que sirvan como sierra en el momento de su evasión. Seguramente conseguiría ocultarla en su mano derecha y al tenerla libre, la usó para cortar las cuerdas que lo ataban, lo cual explicaría el ligero ruido y los movimientos casi imperceptibles que Marius había observado. Como no se atrevió a inclinarse para no traicionar sus intentos, no pudo cortar las ligaduras de la pierna. Los bandidos se rehicieron de su primera sorpresa.
Descuidad, dijo Briguenail a Thenardier. Está todavía sujeto por una pierna y no se irá. Yo respondo, como que yo le até a esa pata. Sin embargo, el prisionero alzó la voz. Sois unos miserables, pero mi vida no vale la pena de ser tan defendida. En cuanto a imaginaros que me haréis hablar, que me haréis escribir lo que yo no quiero escribir, que me haréis decir lo que yo no quiero decir, eso sí que no. Subió la manga de su brazo izquierdo y agregó, mirad. Extendió el brazo y apoyó sobre la piel desnuda el cincel candente. Se escuchó el chirrido de la carne quemada y se sintió el olor de las cámaras de tortura. Marius se tambaleó horrorizado y hasta los bandidos se estremecieron. El anciano, en cambio, fijó su mirada serena en Thenardier sin odios. Miserables, dijo, no me temáis, así como yo no os temo. Y arrancó el cincel de la herida, lo lanzó por la ventana que había quedado abierta. Haced de mí lo que queráis, dijo. ¡Sujetadles!, gritó Thenardier. Dos bandidos lo tomaron de los hombros y el ventríloco se paró frente a él, dispuesto a hacerle saltar el cráneo con su llave al menor movimiento. Marius escuchó en el extremo inferior del tabique este coloquio sostenido en voz baja. No hay más que una cosa que hacer. ¡Abrirlo de un tajo! ¡Eso! Eran el marido y la mujer que celebraban con Thenardier. Fue lentamente hacia la mesa, abrió el cajón y cogió el cuchillo. Marius oprimía la culata de la pistola. Perplejidad inaudita. Hacía una hora que se elevaban dos voces en su conciencia. La una le decía que respetase el testamento de su padre. La otra le gritaba que socorriera al prisionero. Aquellas dos voces continuaban sin interrupción su lucha, que lo hacía agonizar. Había esperado vagamente hasta aquel momento hallar un medio de conciliar los dos deberes, pero nada posible había surgido. Entretanto el peligro apremiaba. Había ya traspasado el último límite de la espera. Thenardier, a pocos pasos del prisionero, pensaba con el cuchillo en la mano. Marius, desesperado, paseaba sus miradas en torno suyo. De repente se estremeció. A sus pies sobre la cómoda, un rayo de clara luna iluminada una hoja de papel en la que leyó esta línea escrita en gruesos caracteres aquella misma mañana por la mayor de las hijas de Thenardier. Los sabuesos están ahí. Una idea, una luz atravesó la imaginación de Marius. Era el medio que buscaba, la solución de aquel horrible problema. Cogió el papel, arrancó suavemente un pedazo de yeso del tabique, lo envolvió en el papel y lo arrojó por el agujero en medio del tugurio vecino. Ya era tiempo. Thenardier había vencido sus últimos escrúpulos o sus últimos temores y se dirigía hacia el prisionero. ¡Algo han tirado!, gritó la Thenardier. ¿Qué es?, dijo el marido. La mujer se lanzó a recoger el yeso envuelto en el papel y lo entregó a su marido. ¿Por dónde ha venido?, preguntó Thenardier. ¿Por dónde quieres que haya entrado? ¡Por la ventana! Yo lo vi caer, dijo Briguenail. Thenardier desenvolvió rápidamente el papel y se acercó a la luz. Es la letra de Eponina. ¡Diablo!, hizo una seña a su mujer, que se acercó vivamente y le mostró lo escrito en el papel, añadiendo luego con voz sorda. ¡Pronto! ¡La escalera de cuerda! Dejamos el tocino de la ratonera y abandonemos el campo. ¿Sin cortarle el pescuezo al hombre?, preguntó. ¿Sin cortarle el pescuezo al hombre?, preguntó la Thenardier. ¡No tenemos tiempo! ¿Por dónde?, preguntó Briguenail. Por la ventana, respondió Thenardier. Puesto que Eponina ha tirado la piedra por la ventana, es que la casa no está cercada por ese lado. El bandido, con voz de ventríloco, dejó en el suelo su enorme llave, levantó los dos brazos y abrió y cerró 3 veces las manos sin decir una palabra. Fue como una señal de zafarrancho para una tripulación. Los que sujetaban al prisionero lo soltaron. En un abrir y cerrar de ojos fue desenrollada la escala hacia afuera de la ventana y sujetada sólidamente al marco con los 2 ganchos de hierro. El prisionero no ponía atención a lo que pasaba en torno suyo. Parecía soñar o rezar. Una vez lista la escala, Thenardier gritó: ¡Ven, mujer!, y se precipitó hacia la ventana. Pero cuando iba a saltar por ella, Briguenail lo cogió bruscamente del cuello. ¡Todavía no, viejo farsante! Después de que nosotros hayamos salido. Después que nosotros, aullaron los demás bandidos.
Parecéis niños asustados, dijo Thenardier. Estamos perdiendo tiempo. Los polizones nos están pisando los talones. Pues bien, dijo uno de los bandidos, echemos a la suerte quién pasará primero. Thenardier exclamó, ¡estáis locos! ¡Estáis borrachos! Perder así el tiempo, echar a la suerte. ¿No es verdad? Escribiremos nuestros nombres y los pondremos en una gorra. ¿Queréis mi sombrero?, gritó una voz desde el umbral de la puerta. Todos se volvieron. Era Javert. Tenía el sombrero en la mano y lo ofrecía sonriendo. Capítulo 13. Se debería comenzar siempre por apresar a las víctimas. Javert, al anochecer, había apostado a su gente y él mismo se había emboscado detrás de los árboles frente al caserón Gorbeau. Empezó por abrir su bolsillo para meter en él a las dos muchachas encargadas de vigilar las inmediaciones del tugurio, pero solo encontró a Selma. Eponina no estaba en su puesto, había desaparecido. Luego, Javert quedó al acecho, atento al oído a la señal convenida. Las idas y venidas del coche lo preocuparon y terminó por impacientarse. Estaba seguro de andar de suerte y de que allí había un nido, ya que conocía a muchos de los bandidos que habían entrado. Acabó por decidirse a subir sin esperar el pistoletazo. Entró con la llave de Marius. Llegó justo a tiempo. Los bandidos, asustados, se arrojaron sobre las armas que habían abandonado en el momento de evadirse. En menos de un segundo, aquellos 7 asesinos que daba espanto mirar se agruparon en actitud de defensa. Thenardier tomó su cuchillo. La Thenardier se apoderó de una enorme piedra que servía a sus hijas de taburete. Javert se puso su sombrero, dio 2 pasos por el cuarto con los brazos cruzados, el bastón debajo del brazo y el espadín en la vaina. ¡Alto ahí!, dijo. No saldréis por la ventana, sino por la puerta. Es menos perjudicial. Sois 7, nosotros somos 15. No riñáis como principiantes, sed buenos muchachos. Briguenail sacó una pistola que llevaba oculta bajo la camisa y la puso en la mano de Thenardier, diciéndole al oído: «Es Javert. Yo no me atrevo a disparar contra ese hombre. ¿Te atreves tú?» «Por supuesto», respondió Thenardier. «Entonces dispara». Thenardier cogió la pistola y apuntó a Javert. Este, que se hallaba a 3 pasos, lo miró fijamente y se contentó con decirle: «No tires. Lo va a fallar». Thenardier apretó el gatillo. El tiro no salió. «Te lo dije». «¡Eres el emperador de los demonios!», gritó Briguenail tirando su garrote al suelo. «¡Yo me rindo!» «¿Y vosotros?», preguntó Javert a los demás. «También», Javert dijo con calma. «Bien, bien. Ya decía yo que erais buena gente». Y volviéndose a la puerta llamó a sus hombres. «¡Entrad ya!», dijo. Una escuadra de municipales, sable en mano y de agentes armados de garrotes se precipitó en la habitación. «¡Esposas a todos!», gritó Javert. La Thenardier miró sus manos atadas y las de su marido. Se dejó caer en el suelo y exclamó llorando: «¡Mis hijas!». «Están ya a la sombra», dijo Javert. En tanto, los agentes habían descubierto al borracho dormido detrás de la puerta y lo sacudían. Se despertó balbuceando: «¿Hemos concluido, Jondrette?». «Sí, Boulatruelle», respondió Javert. Los 6 bandidos atados conservaban aún sus caras de espectros, 3 tiznados de negro, 3 enmascarados. «Conservad vuestras caretas», dijo Javert, y pasándole revista con la mirada de un Federico II en la parada de Potsdam, dijo a los 3 falsos desollinadores: «Buenas noches, Briguenail.
Buenas noches, brujón. Buenas noches, de Biliard. Luego, volviéndose hacia los tres enmascarados, dijo al hombre de la masa: Buenas noches, Weulemer. Y al del garrote: Buenas noches, Babette. Y al ventríloco: ¿Qué tal, Claquesous? En ese momento vio al prisionero de los bandidos, el cual, desde la entrada de los agentes de policía, no había pronunciado una palabra y se mantenía con la cabeza baja. Desatad al señor, dijo Javert, y que nadie salga. Dicho esto, se sentó ante la mesa, donde habían quedado la vela y el tintero. Sacó un papel sellado del bolsillo y comenzó su informe. Luego que escribió las primeras líneas, que son las fórmulas de siempre, alzó la vista. Que se acerque el caballero a quien estos señores tenían atado. Los agentes miraron en derredor. ¿Y bien?, preguntó Javert. ¿Dónde está? El prisionero de los bandidos, el señor Blanco, el señor Urbano Fabre, el padre de Úrsula, había desaparecido. La puerta estaba guardada, pero la ventana no lo estaba. En cuanto se vio libre y en tanto que Javert escribía, se aprovechó de la confusión de la oscuridad y de un momento en el que la atención no estaba fija en él para lanzarse por la ventana. Un agente corrió a ella y miró. No se veía nada afuera. La escala de cuerda temblaba todavía. ¡Demonios!, dijo Javert entre dientes. Este debía ser el mejor de todos. Capítulo 14. El niño que lloraba, en la segunda parte. Al día siguiente, un niño caminaba en dirección a Font-Aineblau. Era noche oscura. El muchacho era pálido, flaco. Iba vestido de harapos, con un pantalón de lienzo en pleno invierno, y cantaba a voz en grito. En la esquina de la calle del Petit Banquier, una vieja encorvada rebuscaba en un montón de basura a la luz del farol. El niño la empujó al pasar y luego retrocedió exclamando en tono burlón: ¿Qué le parece? Y yo que había tomado esto por un perro enorme, ¡enorme! La vieja, sofocada de indignación, se levantó y el resplandor de la luz dio de lleno en su cara angulosa y arrugada, con patas de gallo que le bajaban casi hasta la boca. El cuerpo se perdía en la sombra y solo se veía la cabeza. Hubiera dicho que era la máscara de la decrepitud dibujada por una luz en la noche. El niño la miró atentamente. «Esta señora», dijo, «no es mi tipo de belleza», y prosiguió su camino cantando. Mambrú se fue a la guerra, montado en una perra. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Al acabar el cuarto verso se detuvo. Había llegado delante del número 5052, y hallando cerrada la puerta, comenzó a descargar sobre ella golpes y taconazos que llegaban a retumbar, y que eran testimonio más bien de los zapatos de hombre que llevaba que de los pies de niño que tenía. Entretanto, la anciana que había encontrado en la esquina del Petit Banquier corría detrás de él, lanzando gritos y haciendo gestos desmesurados. «¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Buen Dios! ¡Echan abajo la puerta! ¡Están derribando la casa!» Las patadas continuaban. La mujer gritaba a más no poder. De pronto se detuvo. Había reconocido al pilluelo. «¡Ah! ¡Claro! Tenías que ser tú, Satanás!» «La vieja otra vez», dijo el muchacho. «Buenas noches, tía Bourgonmuche. Vengo a ver a mis antepasados». La vieja respondió con una mueca. «No hay nadie aquí, patán». «¿Dónde está mi padre?» «En la cárcel de La Force». «Vaya, ¿y mi madre?» «En la de Saint-Lazare». «¿Y mis hermanas?» «En las Modelonetes». El niño se rascó la oreja, miró a la señora Bourgon y exclamó: «¿Qué lo parece?» Luego hizo una pirueta, giró sobre sus talones y un segundo después la mujer que se había quedado en el umbral de la puerta lo oyó cantar con voz clara y juvenil, perdiéndose entre los álamos que se estremecían al soplo del viento invernal. Mambrú se fue a la guerra montado en una perra. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuánto vendrá. Si volverá por Pascua o por la Trinidad. Fin de la tercera parte.
No entiendo la subtrama del niño. Claro, este era el niño que ¿saben? Cuando el que leímos antes, que parecía que era Marius en un principio, que era un niño de estos que vivía en la calle y que de vez en cuando visitaba a su familia. Y pues ahorita volvió a visitar a su familia y todos están en prisión. Seguramente más adelante nos lo meten en la historia principal, ¿no? Nos lo meten, pero en la historia principal. Eh, Dios, una parte larga. Este libro octavo era larguísimo. Este libro octavo era largo. Sí, claro, el niño con el que me trolearon. Sí, sí, sí. Marius no hizo una mierda. No era el hijo de Thenardier. No, Thenardier no tenía hijos. O sea, bueno, puede que haya tenido... Ah, claro, puede que haya tenido un hijo después, ¿sabes? Claro, porque estaba en la 50-52. Ah, tuvieron otro hijo. Tuvieron otro hijo, pero a este lo tiraron a la calle, ¿sabes? Claro, porque estaba preguntando por las hermanas y por el papá que los metieron a la cárcel, el papá y a la mamá. Claro, tenía un bebé. Claro, tenía un bebé. Uno que no dejaba de llorar. Claro. Fuck, me había olvidado del bebé. Dios, tienes toda la razón. Se me había olvidado. Claro, maldita sea. Mira, mira. No era tan subtrama. No era tan subtrama. Tú eres el que lee, no te olvides de los detalles. Oye, yo lo narro. Ustedes son los que escuchan bien los detalles. Yo estoy pensando, además de leer, yo estoy pensando todo el rato qué voz sigue, quién es este personaje, qué voz le tengo que colocar. Si es el personaje que yo me pierdo en cosas. Claro, es verdad. Otro miserable, sí, otro miserable. Otro miserable. Top 10 narradores que los consumió el personaje número uno. Que, oye, era un momento espectacular para hacer ver al villano, ¿sabes? Eh, eh, Aunque me gastó bastante la garganta, la verdad. Pero yo creo que era el momento genial para revelar al fucking Thenardier frente a el señor Blanco, frente a Jim Valjean. Espero que les haya gustado, porque me dejé la garganta ahí, joder, Dios. Así que nada, gente, deja un like, suscríbete en el caso que no estés suscrito. Eh, y nada, apóyame por medio de PayPal en el caso tal. Bueno, Los Miserables casi no lo ve nadie, así que, en fin, espero que les haya gustado esta narración. Besitos y nos vemos en la próxima. Bye, bye, bye.